concerned clarifying the issue of awareness and consciousness. Hemos estado clarificando la diferencia entre conciencia y presencia. Consciousness is slow, La conciencia es lenta and awareness is immediate. y la presencia es inmediata. So, in relation to the clarity of awareness, En relación a la claridad de la presencia, by the time you come to think about it, en el momento en que empiezas a pensar en ella, it has already happened. ya ha pasado. So the only way to be with it is to be present. Es decir, que la única manera de estar en esa presencia es estar con ella. Thinking slows you down. Pensar te ralentiza. As we've talked on previous occasions, this is something very obvious in the area of sport. Como ya hemos comentado varias veces, esto es algo que se ve muy claramente en el área de los deportes. Nowadays in sport we talk about being in the zone, Ahora se habla de estar en la zona en deportes, which essentially means not being distracted, que quiere decir básicamente no estar distraído, not mediating what is going on through your ideas. no ser el mediador de lo que está pasando a través de tus ideas, So that you stay with the flow of the arising situation. es decir, que te mantienes en el flujo de la situación que surge. Now, if you say, for example, you're a hurdler, Imaginamos que eres un Saltador. salto de altura. De vallas. Ah, de going vallas. over these barriers, yeah, Sí, los que saltan obstáculos. they're quite hard. You don't want to hit them. Están muy duras, no tienes ninguna intención de So- darles. Timing is incredibly important. Y el tiempo es muy importante, You're running in a race, and the person beside you is pulling ahead, porque estás corriendo y tienes una persona detrás que intenta atraparte. so you have to accelerate. Así que tienes que acelerar. But you can lose the rhythm, and then you hit the barrier. Pero si pierdes el ritmo, vas a chocar contra el obstáculo. It's the same in show jumping with horses. Y lo mismo cuando saltan con caballos. The horse has a sense of the jump. El caballo tiene que sentir el salto. So if the rider pushes the horse against the horse's own sense of the jump, then you're going to hit it. Entonces, si el jinete no va un poco en contra del sentido del salto del caballo, va a chocar contra el obstáculo. So the arising of the object potential and the arising of the subject potential, if they're harmonic, life goes well. Si el surgimiento del potencial del objeto va en armonía con el surgimiento del potencial del sujeto, entonces todo es armónico y va bien. But when you get a disjunction between the two, Pero cuando hay una disyunción entre los dos, a time lag, entonces hay una diferencia de tiempo, algo se rompe. the object's arising, El objeto surge, but you can't be there because you're linking into a thought, an interpretation. el objeto surge, pero tú no puedes estar ahí porque estás pensando, estás atrapado en el pensamiento. So the first case of the immediacy, where it just seems to be happening, Entonces, en el primer caso de la inmediatez, en que simplemente parece que todo sucede, there's a sense of the spontaneity. tiene un sentido de espontaneidad. This is the quality of clarity arising from the ground. Y esa es la cualidad de la claridad que surge de la base. But when you try to plan it, Pero cuando intentas planearlo, it's very difficult. es muy difícil. So you can see that when they have replays of special moments in football, Lo puedes ver cuando haces las repeticiones de las jugadas en el fútbol. there are these amazing moments of conjunction. Hay momentos que son increíbles como de conjunción. You see someone leaping and their head is just turning and it catches exactly the right angle with the ball and into the goal. Ves que alguien salta y en el momento perfecto gira la cabeza y le da la pelota que esté en el aire y parece increíble. Of course, professional footballers have done a lot of practice, Es evidente que los futbolistas profesionales han practicado mucho, but there's a moment of just trust. pero hay un momento ahí en que confían. You can't plan, oh, I'm going to do this and that, No pueden planear, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. because then you slow down and the subject field and the object field don't meet together. Porque entonces se ralentizarían y los campos del sujeto y del objeto no llegarían a unirse. So there we see
that thinking actually interrupts the flow. Entonces vemos claramente cómo pensar interrumpe el flujo. So, why do we think? ¿Por qué pensamos? Because we want to know what's going on. Porque queremos saber lo que está pasando. Because we don't trust. Porque no confiamos. So, Olympic skiers who are doing big jumps Por ejemplo, los esquiadores olímpicos de salto, los que hacen salto de esquí, need to be students of Garab Dodge's second statement. tendrían que ser muy buenos estudiantes de la segunda afirmación de Garab Dorje, Not remaining in doubt, de no permanecer en la duda, because you're doing a 50-meter leap. porque van a hacer un salto de 50 metros It's not in the least safe. y no es muy seguro que digamos. So if you alienate yourself from yourself, Y si en ese momento se alienan de ellos mismos, se separan, freezing of anxiety, you lose your balance. por esa frigidez que da la ansiedad, entonces pierden el equilibrio. So there is a flow of commitment into the process. Entonces hay una especie de flujo de compromiso con el proceso. It's not naive, No es ingenuidad, but it's also not monitored. pero tampoco es algo supervisado. Or rather, the monitoring is non-dual with the emergence. O más bien, la supervisión es no dual con la emergencia. So you can make very micro adjustments. Entonces se pueden hacer muchos microajustes, But the micro adjustment has to be in the flow of the arising experience. pero el microajuste tiene que estar en el flujo de la experiencia que está surgiendo. So that the angle is very shallow with the movement. Entonces el ángulo tiene que ser muy cerrado con el movimiento. So for example, if you were planing a piece of wood Entonces, por ejemplo, si estás trabajando un trozo de madera and you set the blade too vertically, y pones la cuchilla demasiado vertical, it's likely to judder. probablemente va a trabarse, va a chocar. But if you set the angle quite low, you can take a thin shaving. En cambio, si pones el ángulo de la cuchilla muy cerca de la madera, va a salir bien el corte de madera And you get less resistance. y habrá menos resistencia. So in that way, the kind of self-supervision is so close to the process of emergence Es decir, que el proceso de autosupervisión está muy cerca de la emergencia, that it doesn't interrupt the flow. de manera que no interrumpe el flujo. Is that understandable? ¿Se entiende esto? You probably experienced that yourself. Probablemente habéis tenido esa experiencia. So that subtle working with yourself in the moment of the emergence is not conscious. Esa sutileza de trabajar contigo mismo en el momento de la emergencia no es algo consciente. In a sense, you know you're doing it, but you don't know what you're doing. De alguna manera sabes que lo estás haciendo, pero no sabes exactamente qué estás haciendo. The correction is part of the emergence. La corrección es parte de la emergencia, But when you're beginning to learn something like that, you're much too conscious. pero cuando empiezas a aprender algo así, eres demasiado consciente And so you're more likely to get accidents. y por lo tanto es bastante fácil que ocurran accidentes. So if we see this in terms of time, the immediate moment, this is revealed as awareness. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del tiempo, el momento inmediato, esa es la presencia. As in the example earlier with Patrul Rinpoche and his student, he said, you hear the dog barking. Como el ejemplo que ha dado antes de Patrul Rinpoche y su estudiante, que le dijo simplemente, escucha como ladra el perro. They're lying on the hill, they're not trying to hear things, they're not being aware of their ears. Están simplemente tumbados en la ladera, no están intentando escuchar cosas, simplemente las han oído. They're just a bit relaxed and there, Están relajados and the bark arises. y aparece, surge el ladrido. They hear the bark, Escuchan el ladrido, nothing to do with it. no piensan en hacer nada al respecto, It's not their dog. no es su perro, So it's like that. It's instant. así que es algo instantáneo. But when we become conscious of something, Sin embargo, cuando nos volvemos conscientes de algo, then it shifts.
Entonces cambia. I think we've seen this today in this room. Esto lo hemos visto hoy en esta misma habitación. A sound arises. De repente surge el sonido. Ring, ring. Everybody's aware of the rising sound. Todo el mundo es consciente de que ha aparecido un sonido. Suddenly someone's conscious, it's my phone. Y de repente alguien toma conciencia, uy, es mi teléfono. That's very different. Esto es muy diferente. Because the first one was just sound, Al principio era solo sonido, nothing to do with me. no tenía nada que ver conmigo, But as soon as it's your phone, pero en cuanto es tu teléfono, it's a different relationship. la relación ya es diferente. Many thoughts come in. Oh, why didn't I set it off? Why didn't I turn it off? And oh, I'll be annoying people and so on. Vienen todos estos pensamientos de, ay, porque me olvidé de apagarlo y ahora voy a molestar a la gente. Having been forced into thinking, one thought leads to another, and the thoughts mushroom up. Una vez me fuerzo a pensar, es como que un pensamiento lleva al otro y se acumulan. Now, a lot of the time in life, we don't need to think about what we're doing. Muchas veces en la vida no es necesario que pensemos en lo que estamos haciendo. So, in English we talk about being on automatic pilot. En inglés se dice, en español también, estar en piloto automático. So, you know, maybe you're chopping some vegetables. Entonces, por ejemplo, estás cortando verduras. Because you know how to chop the vegetables, Como ya sabes cómo cortarlos, it gives you the chance to think about something else. puedes estar pensando en otra cosa. So, there's the possibility of being aware and present, Entonces existe la posibilidad de estar presente, but I don't have to be aware. aunque no tengas, y darte cuenta, aunque no tengas que estar Right. pensando. I displace myself from where I am Entonces me desplazo de donde estoy and think about something else. y pienso en otra cosa. And partly that's because to be aware and present doing something which doesn't have semantic value. Y esto probablemente tiene que ver con que cuando haces algo y estás dándote cuenta, pero es algo que no tiene valor semántico, o sea, de significado, It doesn't give you something to get your teeth into. no es tan fácil hincarle el diente, no es tan fácil atraparse. Chopping tomato. Porque cortar tomates, The mind wants to do something. la mente quiere hacer algo. You could simply be there mindfully with the color of the tomato, the pressure of the blade on the skin of the tomato, the tensing and releasing of muscles and so on. There's a lot actually happening on the level of simple phenomena. Podrías estar pendiente del tomate, sentir cuando el cuchillo corta la piel, las diferentes... Hay muchas cosas que están ocurriendo de verdad y podrías estar simplemente presente con eso. I know how to cut tomatoes. Pero no, porque yo ya sé cómo se corta un tomate. So I switch off my focused attention, Así que cambio mi atención centrada en algo and now I've got a supply of free attention which I can invest in thoughts about something else. y entonces de repente tengo una nueva atención que está libre y que puedo dedicar a otra cosa. So this distraction or daydreaming Entonces esta distracción, que es un poco como soñar despierto, has the function of keeping the dualistic structure of subject onto object running. tiene la función de continuar, de hacer que continúe esta especie de circo de sujeto-objeto que se da constantemente. It's like someone sitting in their car and keeping the engine idling. Como alguien que está sentado en el coche y tiene el motor encendido, no lo apaga. The vehicle's not going anywhere, El coche no va a ningún sitio, but it's in the mood of going. pero está preparado para ir a algún sitio. You're daydreaming about something, Estoy soñando despierto sobre cualquier cosa, nothing with a clear outcome is being established. no establezco ningún, o sea, no hay ningún resultado claro, nada interesante. You're wondering where you are. Me pregunto dónde estoy o doy vueltas por donde estoy. The engine's running, but there's no progress. El motor funciona, pero no hay ningún progreso, no voy a ningún lugar. But the subtext of that, of what it's, what it's serving, is the maintenance of the dualistic structure. Pero lo que subyace, lo que se está cociendo ahí debajo, es mantener esa estructura dualista.
So, daydreaming is not as innocent as we might think it is. Es decir, que soñar despierto no es tan inocente como parece. So in the Tibetan system, they describe it like a small stream running just under the surface of the earth. En el sistema tibetano lo describen como una pequeña corriente suavecita que va por debajo de la superficie de la tierra. If you can see in the high valleys, in the middle of the valley, there's often thicker grass and water's running, just trickling underneath. Se puede ver en los valles más altos, en las cimas altas se puede ver pequeñas corrientes, ves el césped y por debajo está pasando una corriente. No, this is the kind of subconscious connectivity of subject-object. Y esta es la conexión bastante inconsciente de sujeto-objeto, sujeto-objeto. But when we're aware, we don't need to have this excessive maintenance of the separated self. Pero cuando estamos presentes no necesitamos mantener esa sensación separada del sujeto-objeto. So, awareness means being here while it is happening. Estar presente significa estar aquí mientras está ocurriendo. And consciousness arrives after it has happened. Y la conciencia llega después de que ha sucedido. Because if you're present in the moment, Porque si estás presente en el momento, because you're non-dual or you're not separated off, como no estás en modo dual, no estás separado, you are the site of lucidity. entonces eres lucidez. You're not making sense of it. No estás intentando darle un sentido, You're not observing. no estás observando. There is an inseparability between the illuminating power of awareness and the clarity of what's revealed. Hay una inseparabilidad de la luminosidad de lo que surge y lo que es revelado. There's nothing to do, Así que no hay nada que hacer. and there's nothing to take away, Y tampoco hay nada que llevarse. and you don't need anything to take away. Y no necesitas llevarte nada. It's gone. It's gone. It's just vanished. Ah, ya se ha ido. Sí. And it's always going. Y siempre se va. Because if A doesn't go, B can't come. Porque si A no se va, no puede llegar B. If B doesn't go, C can't come. Si no se va B, no puede llegar C. There is an infinite number of beautiful moments ready to emerge. Y hay un número infinito de momentos preciosos preparados para surgir. Every girl in the corps de ballet Todas las chicas del cuerpo de baile is waiting for the prima donna to get sick. está esperando a que la bailarina, la prima bailarina, se ponga enferma Give me a chance. para tener su oportunidad. I've been practicing at home. He estado practicando en casa. So each thought which arises says, I can fill this space. Así que cada pensamiento que emerge dice, yo puedo llenar el espacio. So we had Andy Warhol saying, you know, everyone can be famous for 15 minutes. Andy Warhol dijo que todo el mundo podía ser famoso por 15 minutos And awareness says, you can be famous for half a second. y la presencia dice, puedes ser famoso por medio segundo. This. And that's enough. Y es suficiente. But there's nothing to do with it. Pero no podemos hacer nada con ello. So when we want to do something, when the ego wants to make its mark, Pero cuando queremos hacer algo, cuando el ego quiere darse importancia, it does it inside its official job, lo hace como si fuera su trabajo oficial. which is embalmer. Embalm. Embalmer is for preparing the corpse. Ya, que es el de embalsamador. Ese es su trabajo oficial. Now, it would be criminal to embalm somebody who's living. Sería algo muy criminal embalsamar a alguien que está vivo. So the ego has to wait till there's a corpse. Así que el ego tiene que esperar a que haya un cadáver. So the corpse is what's left after it's gone. Y el cadáver es lo que queda una vez ya se ha ido. It's just a trace. Solo queda el rastro. And then it can wrap that Y entonces se puede envolverlo. and say what it is, but it's actually the trace of what was. Y decir lo que es, pero en realidad es el rastro de lo que era.
So when we're thinking about things, we're examining our collection of corpses. Entonces, cuando pensamos sobre las cosas, lo que estamos haciendo es examinar nuestra colección de cadáveres. When you remember some history, Si os acordáis un poco de la historia, you might have learned about the names of the early kings of Spain. probablemente os enseñaron los nombres de los reyes de España. Bring up the dead. Pues traemos a los muertos. When this dead person's name comes in your mind, it's as if you know something. Cuando aparece el nombre de esta persona que está muerta, es como si de repente sabes algo, You know something about the dead. ya sé algo sobre los muertos, But you can remember what you had for lunch. pero a lo mejor no me acuerdo de lo que he comido al mediodía. There were two kinds of soup for some reason. Por alguna razón había dos tipos de sopa, So now we can remember the soup. así que ahora puedo acordarme de la sopa, la crema. Well, the soup is halfway to caca. Y la sopa ya está a mitad de camino de ser caca. So we discuss the soup, Así que podemos hablar sobre la sopa, which is dead. que está muerta, But we preserve it through the thought. pero la mantenemos gracias al pensamiento. We don't let the dead die. No dejamos que los muertos se mueran, Revive them. los hacemos revivir, Because we are directing our own private zombie movie. porque estamos dirigiendo nuestra propia película de zombies, The living dead. los muertos vivientes, This is the content of your mind. y ese es el contenido de la mente. People come to therapy and they talk about their childhood. La gente llega a terapia y habla de su infancia. The ghosts are waking up, moving about. Los fantasmas se despiertan, empiezan a caminar. Where are these people? ¿Dónde está esa gente? They don't exist. Ya no existen. Even if your dad is still alive, Incluso aunque tu padre todavía esté vivo, it's not the same person who was there when you were 6 years of age. ya no es la misma persona que era cuando tú tenías 6 años. The strong dad or the neurotic formation of dad is the echo of something gone. La formación neurótica de eso es algo que ya se ha ido. But why did he do that? ¿Pero por qué hizo aquello? I need to understand. Tengo que entenderlo. Who needs to understand? ¿Quién tiene que entenderlo? Well, I need you to understand. Yo necesito que tú lo entiendas. Because you're going to keep coming and paying me so ¿Por we qué? can understand some more. Porque vas a volver a mi consulta y me vas a seguir pagando. Entonces, bien, intentámoslo. While you're telling me about your dad, I'm thinking about my new shoes. Mientras tú me hablas de tu padre, yo estoy pensando en los zapatos nuevos. This is the harmonious meeting of the past and the future. Este es el encuentro armonioso entre el pasado y el futuro. That's a little brutal. Esto es un poco brutal, pero un poco bestia. Because what do we talk about when we talk about the past? Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos del pasado? These are mental formations. Son formaciones mentales. You can't find them anywhere. No las podemos encontrar en ningún lugar. You cannot go into the past. No podemos ir al pasado. But consciousness is able to do this, Pero la conciencia sí que puede hacer eso. like an archaeologist, Como si fuera un arqueólogo. taking these little traces and ruins and building up some sense of how they were, Que a través de rastros y ruinas y tal reconstruye cómo era. as if that was the same or the equivalent to the living moment. Como si eso fuera lo mismo o el equivalente del momento actual, de lo que está vivo. So the representation seems to have the same value as the actual. Entonces la representación parece tener el mismo valor que lo real. And in fact, it has more value Y en realidad tiene más valor. because the actual is always vanishing, Porque lo real se está desvaneciendo constantemente but the representation gives you a sense of continuity. y en cambio la representación te da una sensación de continuidad. So I could look at a photograph of my dead mother Entonces yo puedo mirar una foto de mi madre que está muerta and say, that's my mom, y decir, es mi madre, but that's not my mom. pero en realidad no es mi madre. No idea where she is now, No tengo ni idea de dónde está ahora, wandering someplace. probablemente vagando por algún lugar. But I can make it as if she's living in the photograph. Pero puedo hacer ver que está viviendo en esa foto. So there you see, oh, my consciousness, that is to say, my dualistic interpretive mental facility, Entonces ahí puedo ver claramente como mi conciencia, que es mi dispositivo dualista,
He's going to be more interested in representations than actual moments. Está mucho más interesada en las representaciones que en los momentos reales. Because I can do something with the representation. Porque con las representaciones puedo hacer algo. It empowers consciousness. Le da fuerza a la conciencia. So if you think of your education in school, Si pensáis en vuestra educación en el colegio, all these years todos esos años, absorbing information absorbiendo información about things in the past, sobre cosas del pasado, history, historia, things which are not here, geography, cosas que no están aquí, geografía, things which will never be useful, algebra, cosas que nunca van a ser útiles, como el álgebra, calculus. el cálculo. We learn so many things. Hemos aprendido muchísimas cosas. Calculus hasn't left the slightest trace in my mind. El cálculo no ha dejado ni el más mínimo rastro en mi mente. I found myself writing down on a piece of paper cosine, this little silly thing. And then it's a big blank opens up. Me veo a mí mismo haciendo todos estos numeritos en un papel y de repente hay como una página en blanco muy grande. I spent a lot of years in mathematics. Y me pasé muchos años haciendo matemáticas. It washed away. Y todo eso se ha ido. It was useful in order to get the piece of paper. Fue útil para conseguir un trocito de papel. That's all. Ya está. It was serving an abstract function. Es decir, que servía a un objetivo abstracto. So it's like an immigrant in Spain who has to learn Spanish in order to get a permission to stay in the country. Es como un inmigrante en España que tiene que aprender español solo para conseguir poder quedarse en el país. They could probably live here without knowing much Spanish, Probablemente podría estar aquí sin saber mucho español, but to get my diploma in school, I had to do the mathematics. pero yo para conseguir mi título del colegio tuve que aprender matemáticas. So the school trains you to be confident in your use of abstract signifiers. Entonces en la escuela te enseñan a hacer buen uso de los significantes abstractos. The abstraction is more valuable than the enactment. Lo abstracto es más valioso que lo que llevas a cabo. Even if you do drama in school, Incluso aunque hagas teatro en el colegio, you don't get your qualification just by appearing in a play. no te van a dar una buena nota o notas porque salgas en una obra de teatro. At least that's direct. Y eso en cambio es directo. You have to write something about the play, Tienes que hacer algo para estar en la obra. about it, not it. Acerca, no eso. It's always about it, O sea, siempre es algo acerca de algo, no el algo en concreto. in relation to. En relación a. So this is the wedge that keeps subject and object separate. Y eso es una especie de cuña que mantiene siempre separado objeto de sujeto. I mean, anyway, we have to do it because this is the currency of functioning in the world. No tenemos más remedio que hacerlo porque es nuestra manera de funcionar en el mundo. And it's very rare for someone to encourage us to be completely present in the moment. Y es muy especial, pasa poco, que alguien nos anime a estar en el momento presente. In fact, sport is probably the main place where that happens. De hecho, probablemente esto donde más pasa es en el deporte. So the kid is going to the karate club. Si, por ejemplo, un niño va a clases de karate The teacher says, hey, where are you? y el maestro le dice, hey, ¿dónde estás? Don't dream you're going to get knocked over. No te vayas mentalmente porque te van a pegar. You have to see. Baja a And tierra. listen, don't see once the guys hit you. That's useless. Si tú no ves antes de que te peguen, entonces ya no tiene sentido que veas. It's like a surfer looking on the ocean. Es como un surfista en el océano. The surfer's looking for this first movement in the sea, El surfista está intentando ver el primer movimiento del mar, feeling this wave about to emerge. sintiendo como la ola está a punto de surgir. So it's the same in martial arts. You want to feel the emergent movement in the other person, even before it becomes clearly manifest. En las artes marciales es lo mismo. Se trata de intentar sentir el movimiento que va a surgir en la otra persona incluso antes de que empiece a salir. And then you can move in relation to that. Y entonces te puedes mover en relación a eso. If you wait until there's something, you're already under the power of that.
En cambio, si esperas a que surja, entonces ya estás bajo su influjo, bajo su poder. So this is what we mean by, excuse me, by co-emergence. Y esto es lo que queremos decir cuando decimos coemerger. The object field and the subject field arising together. El campo del sujeto y el campo del objeto que surgen a la vez. If you like these films of Kurosawa, he has many beautiful images of exactly how that occurs. Si os gustan las películas de Kurosawa, tiene bastantes imágenes bonitas sobre cómo ocurre esto. And he shows again and again when the samurai are starting to engage. Y muestra con bastante claridad, por ejemplo, cómo los samuráis empiezan a luchar, a interactuar. The less skilled samurai imagines that the wave of movement should come from inside themselves. El samurái que tiene menos experiencia cree que el movimiento tiene que surgir de dentro. In the skilled samurai, movement begins from the movement of the other. Y en cambio, en el samurái experto, el movimiento empieza en el movimiento del otro. So that object and subject arise together. Es decir, que el objeto y el sujeto surgen juntos. That is to say, if you start from the inside and you go to the outside, you have to cross the threshold of the separation of subject and object. Es decir, que si el movimiento surge de tu interior y va hacia afuera, entonces tienes que cruzar ese umbral que se da entre sujeto y objeto. But when I'm completely present with you, En cambio, cuando estoy completamente presente and contigo, there's no separation of subject and object, no hay separación entre sujeto y objeto. your movement is mine. Y entonces tu movimiento es mi movimiento. So that's what it means to be aware. Y eso significa estar presente. There's no need to think, No hay necesidad de pensar, because the field of emergence is undifferentiated. porque el campo de emergencia no está diferenciado. And the more it gets differentiated, Y cuanto más se diferencie, you're looking at the other person or the situation and you're trying to think what to do. más vas a mirar a la otra persona o a la situación y pensar en qué quiero hacer o qué voy a hacer. And now there's so much stuff, Y entonces ya hay tantas cosas por medio, there's so much detail. tantos detalles, What is significant, what is not. que tienes que es importante, que no es importante. So you have to do a triage, a sifting out. Entonces ya tienes que elegir, seleccionar. But what criteria should I apply? Pero ¿qué criterios utilizo? Then we get into a lot of anxiety. How can I get it right? Y entonces llega la ansiedad, pero ¿cómo lo hago para que me salga bien, para hacerlo bien? You're already in the devil's territory. Y ya has entrado en el territorio del diablo, You're starting from the wrong place. porque has empezado desde un lugar malo. So in business, this happens a lot. Esto pasa muchísimo en el mundo de los negocios. Heavy negotiators and controlling bosses wrong foot the subordinates or the people they're negotiating with. Los grandes negociadores y los jefes de grandes empresas que tienen cargos importantes muchas veces empiezan con mal pie lo que tiene que ver con sus subordinados, They want to put uncertainty in the other porque quieren crear incertidumbre en el otro, so that the other becomes visible and they can be hidden. para que el otro sea el que se vuelva visible y ellos esconderse. This is power. Y ese es el poder. This Ese es el poder. is why Mr. Trump is very powerful. Por eso el señor Trump es tan poderoso, He shows everything and he hides everything simultaneously. porque a la vez muestra todo y lo esconde todo. Don't know what the guy's thinking. Nadie sabe qué está pensando de verdad. He says anything. It's like a smoke screen of turbulence. Dice cualquier cosa, es como una especie de cortina de humo de turbulencias, con turbulencias. So you can't work it out. Así que no puedes saber qué hay ahí de verdad. You need to have the intuitive openness to how he is. Tienes que tener una especie de apertura intuitiva para ver cómo es. So we can see that trying to sort out the world through consciousness is very, very hard work. Así que vemos claramente cómo intentar arreglar el mundo o ver exactamente qué está pasando en el mundo a través de la conciencia es muy, muy difícil. The ego needs problems. El ego, perdón, significa problemas, trae problemas. Because it allows it to come into formation.
porque permite que se formen, que las cosas lleguen a formarse. As I said in the text, the awareness doesn't have any problems. Como dice en el texto, la presencia no tiene ningún problema. Nothing gets to it because it's not got any substance to be got. No puede tener ningún problema porque como no tiene sustancia, no puede llegar a ella. The reflection doesn't get to the mirror. E igual que el reflejo no puede llegar al espejo, no puede hacerle nada al The espejo. mirror is not damaged, El espejo nunca se ve dañado, so it's not having to kind of organize what's allowed in and what's not. no tiene que ponerse a organizar qué se permite entrar en el espejo y qué no. And this is the fact of our life. Y ese es el hecho de nuestras vidas. By the time you think about it, it has already happened. En el momento en que pensamos en lo que sea, ya ha ocurrido. It is always happening now. Siempre está ocurriendo ahora. And consciousness is always after now. Y la conciencia siempre es después de ahora. This is the most basic thing. If you start to see this, Esto es lo más básico. Si puedes ver eso, then you see my problem is one of location and duration. entonces te das cuenta que mi problema es un problema de estar en el lugar y de la duración. I locate myself inside here Si yo me pongo en el lugar de dentro de mí, and not here. y no fuera, ahí, And I locate myself in my now, y me ubico en mi ahora, which is not now, que no es el ahora de ahora, but it's now I see what's going on. ah, sí, ahora veo lo que está pasando, But that's never true. pero nunca es verdad en realidad. I see what's gone on. Veo lo que acaba de pasar, It's not going on. no lo que está pasando. It's after the fact. Siempre es después del hecho. So awareness is the fact. Y la presencia, en cambio, es el hecho. And we're here with the fact every moment. Y estamos aquí con el hecho en cada momento. So our awareness and our consciousness. Entonces la conciencia y la presencia están ahí. So imagine you're a racehorse. Entonces imaginaros que sois un caballo de carreras. You're riding up to the final point. Estáis a punto de llegar a la meta. And we say the horse gets through. Y el caballo llega It won by a nose. y hay uno que ha ganado por el morro, porque lo ha metido antes que el otro. Where is the tail? ¿Dónde está la cola? The tail hasn't won. La cola no ha ganado todavía. Hasn't arrived yet. No ha llegado aún, no ha cruzado la meta. But the nose has won. Pero el morro sí. So awareness is there. But the Entonces- tail, little consciousness, is still catching up. Entonces el morro del caballo es como la presencia que ya ha llegado y en cambio la conciencia es la cola del caballo que todavía no ha llegado. Now you really see the problem. Y ahora puedes ver el problema, Because we're trying to win the race. porque estamos intentando ganar la carrera. Riding the horse back to front. We've got the tail in front of us. Come on, come on. Estamos montando a caballo, pero estamos tirando de la cola. Venga, venga, cola. The horse doesn't like this. Y claro, al caballo no le gusta eso. You bring consciousness first. Entonces lo que hacemos es que llevamos la conciencia primero. Consciousness should be sitting on the bench. Y en cambio la conciencia debería quedarse en el banquillo. It's a substitute. Es un sustituto. If the main guy gets wounded, he can go on and play Si something. el protagonista está herido, entonces puede salir el sustituto. But awareness is best. Pero la presencia es lo mejor. So in this and so many ways, we want to help ourselves trust. I'm here. Se trata de confiar en que estamos aquí. But how will I be here? Pero ¿cómo estoy aquí? This is exactly the way that consciousness inhibits awareness from shining through. Este es exactamente el modo en que la conciencia inhibe a la presencia y no la permite brillar. Consciousness obscures the direct immediacy of presence. La conciencia oscurece la presencia inmediata de la presencia, By generating unnecessary problems. generando problemas innecesarios. The currency of consciousness is thought. La moneda que utiliza la conciencia es el pensamiento. Thought is moved around by consciousness. La conciencia se dedica a mover los pensamientos arriba y abajo. But the currency of awareness is clarity. Sin embargo, la moneda que utiliza la presencia es la claridad. Clarity can include thought.
La claridad puede incluir el pensamiento, but thought doesn't include clarity. pero el pensamiento no incluye la claridad. If you remember the image, the clarity of the thought is like the moon. Si recordáis la imagen, la claridad del pensamiento es como la luna, The clarity of awareness is like the sun. mientras que la claridad de la presencia es como el sol. So again and again, we relax and open, relax and Entonces, una y otra vez nos relajamos y nos abrimos, nos relajamos y nos abrimos. this is difficult because of our habit formation. Es muy difícil debido a nuestro hábito de crear formaciones. I can't believe it's this simple. No puedo creer que sea tan fácil. Well, it is simple, but you won't let it be simple En realidad es simple, el problema es que no dejas que sea simple, because you can't believe it's that simple. porque no te puedes creer que sea así de simple. So you have to make it complicated. Así que lo tienes que complicar, This is ridiculous. lo cual es absurdo. That's why the Buddha says it's an illusion. Y por eso el Buda dice, es una ilusión. You make the illusion solid. Pero has convertido esa ilusión en algo sólido. So see if there are any other questions arising from the conversations we had earlier. ¿Hay alguna otra pregunta de las conversaciones que habéis tenido antes? Sí, una pregunta era, bueno, si podía un poco desarrollar cómo hacer la indagación con las 5 preguntas, de manera que no sea una indagación conceptual, sino una experiencia. So he would like to talk a little bit or develop on this indication, on the 5 questions. How can we do it so that it's not conceptual, so that it's really, it leads to experience? Okay, so you're sitting in the practice. Estás sentado, vas a hacer la práctica, Things are arising, as they always do. surgen cosas como siempre, Because of the way we sit with the gaze a little open, there is a shape and color around us, maybe sounds from outside, people's bodies maybe move a bit. como estamos con los ojos abiertos, tal como nos sentamos, es muy probable que haya formas y colores y a lo mejor hay sonidos y cuerpos que se mueven. If we fall into making sense of what's going on or running a commentary on what's going on, Si caemos en la tentación de pensar en qué está pasando o hacer un comentario sobre lo que está pasando, this becomes a kind of wall. entonces se transforma en una especie de muro. Like with the image of if you look in the mirror Igual que si miras en el espejo and you breathe, y le sueltas el aliento al espejo, then you can't see your face anymore. entonces ya no puedes ver tu cara. Then within a minute or so, all of these little fine water dots dissolve, and then now your face is there. Pero al cabo de muy poco tiempo, las pequeñas gotitas de vapor en el espejo se disuelven y vuelves a ver tu cara. So if you're looking too strongly, you just get more obscuration from the mind itself. Entonces, si miras con demasiada fuerza, lo que haces es crear más oscuridad. You relax, Por lo tanto, nos relajamos not trying to do anything. sin intentar hacer nada. Things are occurring. Ocurren las cosas. There's this and then that, Hay algo por aquí, algo por allá. arising in the mind. Cosas que surgen en la mente. What shape has the mind? ¿Qué forma tiene la mente? So say, for example, suddenly you get this incredible itch in your leg. Imagínate que, por ejemplo, te empieza a picar muchísimo la pierna. You try to sit still and you don't scratch it. Tú intentas mantenerte quieto y no rascarte. Gradually your mind is moving towards this itch. Pero poco a poco tu mente se va hacia el picor. It is as if your mind has become very small. Es como si tu mente se hubiera vuelto muy pequeñita. It's not concerned with anything else except this itch. Ya no le interesa nada más que no sea ese picor. Then you hear the sound of a car. Y entonces escuchas el sonido de un coche. You see your mind very big. Oh, Y de repente tu mente es muy grande. the road outside, the cars. Estoy afuera, escucho el coche, el sonido, ya estoy allí. So it is as if the mind is very big.
Es como si la mente de repente fuera muy amplia. So is the mind big or small? ¿Es grande o es pequeña? One minute it looks small, Porque en un momento parece pequeñita next minute it looks big. y al momento siguiente parece enorme. Maybe it's both. A lo mejor son las dos cosas. Maybe it depends. A lo mejor depende. It doesn't have a fixture. No hay algo claro. It shows what's there. Muestra lo que hay ahí. So you look in the mirror, Entonces miras al espejo. is it beautiful or not? ¿Es bonito o no es bonito? Depends what's in front of it. Pues depende de lo que haya enfrente del espejo. The mirror is not defining its own aesthetic value. El espejo no define el valor estético. It shows ugly if ugly is there. It shows beautiful if beautiful is there. Muestra algo feo si ahí delante tiene algo feo y muestra algo bonito si ahí delante hay algo bonito. So now not interpreting what's arising, Es decir, que no interpretamos lo que está surgiendo. not explaining it away to myself with some rational interpretation. No intento explicármelo a mí con algún tipo de explicación racional. Truly with this sensation in my knee, Realmente con esta sensación en mi rodilla it is as if my mind is very small. es como si mi mente fuera muy pequeña, Then it's bigger. pero luego es más grande Then it's very big. y luego es enorme. An aeroplane goes overhead. Pasa un avión por encima And then something else happens. y de repente ha pasado. The mind is illuminating what arises. Es decir, que la mente ilumina lo que aparece. What arises has different shapes or expansions or intensities. Y lo que surge tiene diferentes formas, diferentes intensidades, Whatever arises, the mind is always there. pero sea lo que sea que surge, la mente siempre está ahí. But is it the same mind? ¿Es la misma mente? It seems to be different. Parece que es un poco diferente, Because now I'm comparing big mind, small mind. porque ahora estoy comparando la mente grande, la mente pequeña. So is the mind big or small? Entonces, ¿es grande o es pequeña? You look again and again, not investigating like a policeman, but letting the mind show itself in these different moments. Entonces lo investigas no como un policía, sino permitiendo que la mente se muestre en esos momentos diferentes. Y entonces, Really strange. y entonces haces, wow, realmente es extraño. The glass of water doesn't get big or small. El vaso de agua no cambia de tamaño, grande, pequeño. If I was dying of thirst in the desert, even a small amount of water, like in the bottom of the glass, would be wonderful. Si estuviera muriéndome de sed en el desierto, incluso un poquitito de agua en el fondo del vaso sería algo maravilloso para mí. But that's the attributional value of my situation. Pero ese es el valor que le atribuyo a causa de mi situación. But the glass itself is not moving. En cambio, el vaso en sí no se ha movido, no ha cambiado. Generally, things in the world have their shape, En general, las cosas del mundo tienen una forma, but the mind seems to be maybe shapeless, yet take on many different shapes. sin embargo, la mente parece que no tiene forma y a la vez adopta muchas formas. So we have to stay close to that again and again, Entonces se trata de estar cerca de eso una y otra vez. because what it's doing is it's gradually unscrewing Porque lo que está haciendo es que poquito a poquito estás desatornillando. the structure of my sense. I can know what my mind is La estructura de mi sensación de yo puedo saber qué es la mente. by fitting my mind into my interpretive matrix, into the template. Metiendo mi mente en mi interpretación, en mi matriz interpretadora. So now I'm starting to allow the mind to show itself Y ahora estoy empezando a permitir que la mente se muestre a sí misma, as it is, tal como es, however it is, sea como sea. whether it seems familiar or unfamiliar. Tanto si es algo que yo conozco como no conozco, como si no lo conozco. So now I get a sense. Y entonces ahora tengo una sensación. So there you've got both shape and size moving together. Aquí hemos estado hablando a la vez del tamaño y de la forma. Does it have a color? La siguiente pregunta, ¿tiene color? Maybe if I'm thinking about red, for A example, lo mejor, por ejemplo, si estoy pensando en el rojo, I might almost feel that the mind is suffused with a sense of redness.
puede que casi sienta que la mente ha adoptado un color rojizo. Then I'm thinking about some thought of suffering or sadness. Y luego pienso me viene algún pensamiento de alegría o de tristeza. And it's as if the mind is maybe grey or black or something dark. Y si es tristeza puede que la mente me parezca que es así como gris o negra, oscura. If we feel depressed, we might be in a black mood. Si me siento deprimido probablemente será más bien negro. This is the case. Según, esto es algo que puede pasar así. In tradition, they talk about the different qualities of the energy of the mind and how it shows itself. Tradicionalmente se habla de los diferentes tipos de energía de la mente y cómo se muestran. So there's a quality called tangwa, which means kind of translucence. Hay una de las cualidades que se llama tangwa, que es translúcido. So if you take a crystal ball Si tomas un bol de cristal and you put it on top of a red cloth, y lo pones encima de un Una trapo bola, ¿no? rojo, Una pelota. Una un bola. cristal, perdón, una bola de cristal y lo pones encima de un trapo rojo, it takes on a slightly reddish hue. entonces adopta un tono ligeramente rojo, rojizo. And if you put it on a blue cloth, it takes on a slightly bluish tinge. Y lo mismo pasa si lo pones encima de un mantel o algo azul, toma un tinte un pelín azul. So this is a sense of how the mind allows itself to fill with the quality of the environment. Y esta es una manera de explicar cómo la mente puede llenarse un poco con las cualidades del ambiente. The crystal is neither red nor blue, La bola de cristal no es ni roja ni azul, but it appears to be a bit red or a bit blue. pero parece ser un poco roja o un poco azul. Maybe you see, sometimes the mind feels very bright, like shiny primary colors. Y lo vemos también en la mente, a veces parece que esté súper brillante y vemos casi todo en colores primarios. Like the plastic toys of an infant. Por ejemplo, como los juguetes de los niños, que son así muy colores básicos y brillantes. Sometimes it's deeper and darker and denser, like a portrait by Rembrandt. Y a veces es oscura y difícil o profunda, como una pintura de Rembrandt. Which is it? ¿Cuál es la mente? Both, neither. ¿Los dos? ¿Ninguno de los dos? Is one of these the real color? Uno de esos es el color real. It looks like many colors. Parece que hay muchos colores. So does it have a color? Entonces, ¿tiene algún color? If it has many colors, is that which is its color? Si tiene muchos colores, ¿cuál es su color? So we keep looking again and again, not thinking about it, not comparing and contrasting, Y entonces lo miras una y otra vez, sin pensar en ello, sin contrastarlo con nada. really just think, it's like this, Solamente viendo, like this. es así, es así. And without strongly apprehending it, Sin intentar aprenderlo con fuerza, cogerlo con fuerza. we get a sense, oh, many different possibilities here. Ves que hay muchas posibilidades aquí. And you investigate more for yourself. Y investigas más por tu cuenta. Maybe it's beyond definition, A lo mejor está más allá de toda definición, beyond the conclusion, más allá de toda conclusión. and yet it keeps up unfolding. Y sin embargo continúa desplegándose. So then the same with, does the mind come from somewhere? Y lo mismo con la pregunta, ¿viene de algún lugar la mente? We see that many different thoughts and feelings arise. Vemos que surgen muchos pensamientos y sentimientos y sensaciones. Awareness is here with what is arising, it's the sight of showing. La presencia está aquí, con lo que está surgiendo. The thoughts come and go. Los pensamientos vienen y van. Where is the mind in the coming and going of thought? ¿Dónde está la mente cuando esos pensamientos vienen y van? Is the mind there before the thought arises? ¿Está la mente ahí antes de que surja el pensamiento? Does it arrive with the thought? ¿Llega con el pensamiento? Does it vanish with the thought? ¿Se desvanece con el pensamiento? Well, essentially, the question is the mind a thing? Entonces la pregunta esencialmente sería, ¿es la mente esa cosa? Can you nail it down?
puedes atraparlo. and make an absolutely clear, definitive statement about it. Puedes hacer una afirmación completamente clara y definitiva sobre la mente. Every time I define the mind, Cada vez que defino la mente, the definition is something arising and passing in the mind. la definición es algo que está surgiendo y pasando en la misma mente. Children get to know their parents, Los niños llegan a conocer a sus padres, but never as well as parents know their children. pero nunca tan bien como los padres conocen a sus hijos. It's just like that. Y es lo mismo. So what is the parent? ¿Qué es ahí el padre? The mind is the parent. La madre. Ay, perdón, la mente. What's arising in the mind? I just say the mother instead of the mind. So, think something is arising. Algo surge This is within the mind. y eso está dentro de la mente. And now the child is telling the mom who she is. Y ahora el niño le está diciendo a la madre quién es, Not a good move. lo cual no es un movimiento muy inteligente. If you want some chocolate before bedtime, Si quieres algo de chocolate antes de irte a dormir, don't be cheeky. no tengas morro. Mom knows more. Mamá sabe mejor lo que So how debe hacer. could the thought define what the mind is when the thought comes from the mind and shows itself because of the mind? Entonces, ¿cómo puede ser que un pensamiento defina a la mente cuando el pensamiento viene de la mente? So we stay with it. And then we see, oh, I am addicted to naming everything. Si estás ahí con eso, te das cuenta de que eres adicto a nombrar las cosas. This is the second kind of ignorance. Y ese es el segundo tipo de ignorancia. The ignorance of naming everything, defining everything, imagining that things are the way I think they are. El segundo tipo de ignorancia es esa idea de nombrar, definir, querer saber lo que son todas las cosas. And this is what I'm doing in meditation. Y eso es lo que estoy haciendo. I want to tell the mind what it is, Le quiero decir a la mente lo que es. because that's my job. Because that's my job. Porque ese es mi trabajo. I'm the ego, Yo soy el ego. and the ego is the namer and the labeler. That's where its power is. Y el ego tiene el poder en ese nombrar y etiquetarlo todo. This is mine, this is yours. Esto es mío, esto es tuyo. This is good, this is bad. Esto es bueno, esto es malo. The mind is big, the mind is small. La mente es grande, la mente es pequeña. I'm the boss, Yo soy el jefe. and I say what things are. Y yo digo lo que son las cosas. So this is the position that the ego wants to take up. Esa es la postura que quiere adoptar el ego. So then we just, without doing anything, we're sitting, and the statement is made, Nosotros no tenemos que hacer nada, no hacemos nada. Estamos sentados y de repente aparece la afirmación. big idea, Una gran idea. vanished. Y se desvanece. Anyone left? ¿Ha quedado algo? Not the thought. ¿No ha quedado el pensamiento? Somehow, clarity. Entonces, de alguna manera, lo que hay es claridad. So the more we look at these questions are very, very helpful, Pues estas preguntas ayudan mucho, because we're almost as if you were doing Alexander technique. es casi como si estuviéramos haciendo técnica Alexander. You think you're vertical. Tú crees que estás en posición vertical, You think your posture is okay, crees que tu postura está bien, but you're way off. pero en realidad estás ladeado. But being way off feels right, Pero feels like me. así ladeado yo me siento bien, siento que soy yo. Then the Alexander teacher does an adjustment, Y entonces el profesor de técnica Alexander te ajusta and they say, oh, that looks better. y te dice así mejor. It doesn't feel better. Pero yo no me siento bien así. Oh, this feels better. Yo me siento mejor This is así. me. Ese soy yo. So this is what's happening in the meditation. Y eso es lo que pasa en la meditación. We go into the openness, Vamos a la apertura, doesn't feel right. pero no me siento muy cómodo ahí. Back into the ego construction, Entonces feels like me. vuelvo a la construcción del ego y ese sí que soy yo, ahí me siento bien. So it takes a while Entonces tardamos un tiempo to realize that what you thought was grounded and clear is off balance. en darte cuenta de que lo que tú creías que estabas centrado o arraigado y era real, estaba en realidad desequilibrado. And the
the seduction of being off balance La seducción, es muy seductor estar fuera de equilibrio. is that when you're off balance, you're having to tense your muscles to hold yourself in place. Porque cuando estás desequilibrado tienes que utilizar los músculos y tensarlos para mantenerte en esa postura. Something is going on. Y entonces está pasando algo, Something is happening. algo ocurre. But if you just stand with very good balance, the line of gravity going through you, En cambio, si te pones en la postura correcta y la gravedad simplemente fluye a través tuyo, no strain, no sweat, no sudas, no te esfuerzas, nothing's happening. no pasa nada. No hay nada que agarrar. So then you go off balance. Así que es mejor estar desequilibrada, vuelvo a desequilibrarme. So this is what we have to investigate. Y esto es lo que tenemos que investigar. How being off seems right. Cómo estar desequilibrado hace que me sienta bien. How being aligned and relaxed and at peace feels wrong. Y en cambio, estar alineado y relajarme y en paz hace que me sienta mal. So who is judging who? ¿Quién está juzgando a quién? The child is judging mom. El niño está juzgando a la madre. Bad family. Mala familia, una estructura familiar muy mala. Needs family therapy, Necesitan terapia familiar, like they do in the Milan school. como se hace en la escuela The Milan. de Milán. When the family comes in, Cuando llega la familia, the children are talking a lot. los niños hablan mucho Therapist says, wait, who is this woman? y entonces el terapeuta dice, hey, ¿y quién es esta mujer? It's my mother. Es mi madre. I'm very confused. You are being rude to your mother? Perdón, pero me parece que aquí me he perdido algo. ¿Tú estás te estás portando mal con tu madre? How is this possible? ¿Cómo puede ser? From where I'm sitting, you look like a small child. Desde mi punto de vista, tú eres un niño pequeño. Do you feed your mother? Do you go to work for your mother? ¿Tú trabajas para tu madre? ¿Le das de comer? Really? This is very strange. Esto es muy extraño. I have to remind you, you're a small child. Tengo que recordarte que eres un niño pequeño And you know nothing. y no sabes nada. And your mother is an adult. She knows a lot of things. Y tu madre es una adulta y sabe muchas cosas. So in this room, we're going to listen to your mother and not to you. Así que voy a... I'm going to- We're going to listen to your mother and not to Así you. que vamos a escuchar a tu madre en vez de a ti. So that's pretty brutal. Esto es bastante bestial, Because this family is way off balance. porque la familia está completamente desequilibrada. Mom and dad have to be in charge. Otherwise, the kids are not safe. La madre y el padre tienen que llevar la rienda, si no los niños no están seguros. Build up the parents, shrink the kids. Así que hay que subir a los padres y bajar a los niños. So it's exactly the same in meditation. Y lo mismo pasa en la meditación. You have to shrink the ego. Hay que bajar al ego. Remember earlier we were thinking the ego is sitting on the throne. Antes decíamos que el ego era el que estaba sentado en el trono. I'm the queen. Yo soy la reina. Uh-oh. No. No. You've got a little plastic tiara on. Te han puesto una tiara de plástico y te la has creído. So we're not annihilating the ego, Así que no estamos aniquilando al ego. but the ego can't have the final word. Pero no puede ser que el ego sea quien tenga la última palabra. It can't be the one to decide. No puede ser el que decida. So that's what we look at again and again. We see how in the off-balance structure of ourselves, the ego is always trying to put the imprimatur, the final seal. Así que eso es lo que investigamos una y otra vez. Vemos como el ego, en esta estructura interna que tenemos mental, es el que siempre intenta tener la última palabra y poner el sello final. So that's how we want to do that. It's not simple and straightforward. We have to get, really it's a training in finding out how tricky you are. Esa es la manera de hacerlo, no es algo fácil, porque realmente estamos intentando ver cómo somos de complicados, How skilled in self-deception. cómo de hábiles somos para autoengañarnos, How we bamboozle ourselves. cómo nos engañamos y nos autoseducimos. We think something is the case, we make it the case,
Pensamos que algo es así y lo convertimos en que sí, que de verdad es así. But it was never the case. Pero nunca fue así en realidad. My main teacher, Siya Lama, he used to say of himself that he was liar number one, cheater number one. Mi maestro Cerre Lama solía decir que era el mentiroso número uno y el tramposo número uno. Now, this is a sign of a proper yogi. Y eso simboliza o señala que era un yogi de verdad, That they have sat with their mind que ha estado de verdad en contacto con su mente and they see all these funny games going on. y ha visto todos esos jueguecitos que van pasando por ahí dentro. And maintain this open awareness, but the funny games go on. Y hay que mantener esa presencia abierta a pesar de que todos esos jueguecitos sigan ocurriendo. The content of the mind is often inventing completely wrong formulations about what the mind actually is. El contenido de la mente constantemente está creando falsedades, formulaciones sobre lo que la mente es. Everyone can see Britain is a small island with no industry and nothing much going for it. Todo el mundo puede ver que el Reino Unido son unas islas con muy poca industria y en la que en realidad no pasa mucha cosa. The government is lying, cheating all the time, saying it will be better when we are independent. Pero el gobierno se pasa el día mintiendo, diciendo que va a ser todo mucho mejor cuando seamos independientes. This is a lie. Y eso es mentira. Why don't we stop telling the lie? ¿Por qué no dejamos de contar mentiras? Because having awoken from the sleep of being part of Europe, having awoken, Ok. Porque despertarse de que nos hemos ido de Europa, we now have a bit more sense of who we are. ahora tenemos un sentimiento más claro de quiénes somos. We're a small, poor island Somos una isla pobre, with a bad health service. pequeña, con un mal sistema de salud Nobody público. wants to teach in the schools. Nadie quiere dar clase en los colegios. Not a great place to be. No es un lugar muy bonito para estar. Do we want to know this? ¿Queremos saberlo? No. No. So we tell lies. Entonces mentimos. So we want to believe lies because we don't believe the truth. Preferimos creer mentiras porque no queremos ver la realidad. In the time of the Vietnam War, En la época de la guerra de Vietnam, Frank Zappa Frank Zappa wrote a song in which he said, "Cover my eyes with silver, stuff my mouth with chocolate, and tell me lies about Vietnam." escribió una canción en la que decía tápame los ojos con plata, lléname la boca de chocolate y Tell me lies about Ah, Vietnam. y cuéntame mentiras sobre Vietnam. It's like that. Y es así. Bread and circuses. Es el circo, el pan y el circo. And we do this inside ourselves. Y esto lo hacemos dentro de nosotros mismos. For the ego, the truth is painful. Porque para el ego, la verdad, la realidad es dolorosa. So the ego says, you don't want the truth. Have a dream, have a fantasy. Entonces el ego dice, no quiero la verdad, mejor una ilusión, una fantasía. You can be whatever you want to be. Puede ser lo que tú quieras ser. No, in the Bible we read about Jesus 40 days in the desert. En la Biblia se habla de Jesús y sus 40 días en el desierto. And the devil tempts him, saying, you can fly, climb the mountain, leap off, you can do whatever you want. Y cuando el diablo lo tienta y le dice, puedes hacer lo que tú quieras, puedes saltar, puedes volar. And this is a strong image of the ego, Esta es una imagen muy clara y muy fuerte del ego. always tempting us to believe lies rather than to see the truth. Siempre nos está tentando a creernos las mentiras en vez de ver la realidad. Now, we have to pray Tenemos que rezar. that this will not be the nature of the menu in the restaurant this evening. Que ese no sea la naturaleza del menú, de la carta de lo que vamos a comer en el restaurante esta noche. We have to believe that the cook will cook what is said on the menu. Tenemos que creernos que el cocinero va a cocinar de verdad lo que dice en la carta que hay. Because cheating the mind is one thing, Porque engañar a la mente es una cosa, but cheating the stomach is very serious. pero engañar al estómago es muy serio. Okay, that's us for today. Vamos a dejarlo aquí por hoy. And we meet tomorrow and
you finish the text and do some more practice. Mañana que acabaremos el texto y haremos un poco más de práctica. But of course, our practice is continuous. Whether you're in a restaurant or you go off to be with family or whatever, where are you? Aunque en realidad la práctica continúa, porque estés donde estés, en un restaurante, con la familia o donde sea, ¿dónde estás? There is no holiday from the practice. No hay vacaciones de la práctica. Thank you.